Sí, vamos a grabar. Ahí está. Ahora a partir de acá empieza la clase. Bueno, entramos en una parte... Una sola pregunta. ¿Qué? ¿Estaríamos con otro tema nuevo ahora? Ahora te cuento qué es. Bien. En realidad entramos en una parte del programa que está muy relacionado a todo lo que vimos hasta el momento, ¿no? Estuvimos viendo algunos conceptos en la primera parte del año, ¿sí? Donde vimos, por ejemplo, el concepto de grupo, de aprendizaje, donde vimos también todo lo que es la concepción del sujeto de Enrique Pichon-Rivière, algo de vida cotidiana. Bien. En esta otra parte del año empezamos a trabajar todo lo que hace a los fundamentos psicoanalíticos, ¿sí? De la teoría de Pichon-Rivière. Por eso trabajamos con Freud y con Melanie Klein, básicamente, que son todos los autores, ¿sí? Que tienen mucho peso para entender algunas cuestiones que hacen, no solo a los conceptos que usa Pichon o a los términos más que los conceptos, sino también entender dónde estaba la discusión, el debate, dónde hubo una ruptura con el psicoanálisis, ¿sí? Con ese psicoanálisis que, como ustedes saben, Pichon-Rivière empezó a estudiar desde muy joven y que además se encargó también de difundir. Pichon-Rivière fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿sí? Esa institución, la Asociación Psicoanalítica Argentina, se encarga de formar psicoanalistas, ¿sí? Y Pichon-Rivière era uno de los psicoanalistas estos. Entramos ahora en una parte donde muchos de los conceptos a los cuales él adhería, ¿sí? Empiezan a hacer, digamos, ruido dentro de su práctica. Su práctica que, como ustedes también estuvieron trabajando en algún momento del año, se inició en los hospicios, o sea, los hospitales psiquiátricos, los grandes hospitales psiquiátricos. Y ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones que le llevó tiempo a Pichon precisamente poder conceptualizar, pero también poder hacer esa ruptura con el psicoanálisis, teoría a la cual había adherido y que se había encargado de difundir. Entonces fue realmente un esfuerzo y un obstáculo epistemofílico y epistemológico. Pichon dice, fue realmente el poder publicar su obra. Si ustedes releen el prólogo, que yo les recomiendo que en este momento lo vuelvan a leer, el prólogo del proceso grupal, ahí aparecen, ¿no?, una serie de cuestiones de manera muy sintética que muestran cómo es ese pasaje del psicoanálisis a la psicología social, que le llevó muchos años a él precisamente porque tuvo que ver con una cuestión también emocional, ¿no? O sea, uno cuando adhiere a alguna cuestión, a una teoría, implica también todo un movimiento que no es solamente intelectual, sino que también tiene que ver con cuestiones emocionales. Dentro de todos esos conceptos hay algunos, como yo les decía cuando estábamos viendo las clases, hay algunos que son centrales para poder entender dónde estuvo el quiebre, el punto, digamos, de ruptura. Algunos de ellos son, por ejemplo, esta idea que trabajamos bastante, si ustedes se acuerdan, de ese dualismo que hacía Freud entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Y la importancia que le daba para la salud y para la enfermedad, para el desarrollo del psiquismo, ¿sí? Para convertirlo, digamos, como una cosa
realmente esencial y motora. Esto, tanto Freud como Melanie Klein, ¿sí?, apoyan gran parte de sus desarrollos en la idea de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En el prólogo, Pichon precisamente polemiza con esto y él dice que sustituye, ¿no?, la idea, los conceptos de pulsión de vida y pulsión de muerte por los de estructura vincular, ¿no?, siendo las primeras experiencias, o sea, que él llama los protoaprendizajes, los primeros aprendizajes, aquellos que van a constituir la interioridad del sujeto y el sujeto como tal, ¿sí? O sea que ya el sujeto no estaría constituido, formado por la lucha entre instancias, como decía en un momento Freud, y la lucha, por ejemplo, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, sino que sería constituido, construido, ese mundo interno, por esas experiencias vinculares. Las primeras que operan como un verdadero protoaprendizaje, dice Pichon, ¿no? O sea, desde que llegamos al mundo, establecemos una relación de ida y vuelta que es fundante, constitutiva de nuestra interioridad, de nuestra subjetividad, ¿sí? Entonces, hay otro cambio. Nosotros trabajamos, ¿recuerdan cómo se constituía el aparato psíquico, lo que Freud llamaba el aparato psíquico, y una idea, ¿no?, de aparato psíquico gobernado precisamente por las pulsiones, ¿sí? Una idea de aparato psíquico como un sistema, ¿sí?, donde uno viene con esa carga desde el principio, ¿sí? O sea que la carga energética sería lo que ya traemos. Y Pichon-Rivière piensa otra idea de lo que es la interioridad del sujeto, de cómo la concibe básicamente. O sea, estamos hablando de lo mismo, de la interioridad del sujeto, pero se concibe de otra manera. Estamos hablando de la constitución del psiquismo, pero esa constitución se concibe de una manera diferente. Para Pichon, en base a las experiencias vinculares, ¿sí? Y lo que emerge en base a esas experiencias vinculares es precisamente el mundo interno, ¿sí? En esa dialéctica, en ese intercambio, mundo interno, mundo externo, nos vamos constituyendo como sujetos. Se va estructurando nuestra interioridad. Hay entonces un pasaje fantaseado, dice Pichon, del afuera al adentro, ¿sí? Aquellas cosas que forman parte de lo nuestro cotidiano, que están entretejidas de vínculos, pasan a formar parte de nuestro mundo interno y estructuran nuestro mundo interno. Así aprendemos, ¿sí? Así aprendemos un lenguaje, pero no solamente aprendemos un lenguaje, sino que también aprendemos modos de relacionarnos, modos de vincularnos con otros. Aprendemos a significar la realidad, ¿sí? Las cosas para nosotros tienen un determinado significado y ese significado lo hemos aprendido en un mundo vincular, en un mundo social, ¿sí? No es que nos vienen dados porque sí, ¿sí? Entonces aprendemos a significar y hay una dialéctica, o sea, un ida y vuelta transformador entre lo intrasubjetivo, o sea, lo de adentro del sujeto, y lo intersubjetivo, que son las relaciones vinculares que están fuera.
mutuamente modificantes. Por eso es el movimiento dialéctico, porque modifico mi entorno y me modifico internamente, porque eso que estaba afuera pasa a estar adentro y yo me transformo. Y nuestra vida está atravesada, está acompañada, está permanentemente, ¿sí? Recorrida por procesos de aprendizaje. Esto es, por movimientos donde lo que está afuera pasa a estar adentro. Y lo que está dentro se modifica en ese pasaje. Es un verdadero aprendizaje vincular. Por eso él dice, yo cambio, ¿sí? Sustituyo el concepto de pulsión o de instinto, de acuerdo a las traducciones, por el de estructura vincular. El concepto de aparato psíquico por el de mundo interno, pero entendiendo el mundo interno en una dialéctica mutuamente transformante, ¿sí? Donde las relaciones reales, la experiencia, tiene un valor fundamental para la estructuración de nuestro psiquismo, de nuestra interioridad, ¿sí? Lo que hacemos con otros, junto a otros, lo que han hecho esos otros a lo largo de su vida, ¿sí? Por lo cual portan también aprendizajes, significados, contenidos, ¿sí? Va a pasar a estar dentro nuestro, va a transformarnos profundamente, ¿sí? Nos constituye como sujeto. Cuando en las primeras clases nosotros les decía Cristina, sujeto social históricamente constituido, se estaba refiriendo a esto. Esa concepción de sujeto como sujeto social histórico es lo que opera una ruptura también con el psicoanálisis, donde ustedes recuerdan que el sujeto era un sujeto ahistórico. Cuando vimos el complejo de Edipo, una de las cosas que sostiene Freud, que es un universal, que se va a dar independientemente del tiempo, espacio, condición social, ¿sí? En la que estemos. Ese sujeto de psicoanálisis es ahistórico. No importaba que en el momento que Freud estaba postulando su teoría, hubiera, por ejemplo, una sociedad victoriana, patriarcal, machista, donde hay una profunda división de clases, donde además había una guerra, donde además surge el fenómeno del nazismo. Todo eso era aparte de lo que estaba pasando para poder entender lo que pasaba en la interioridad del sujeto. Entonces Pillon dice, la experiencia es la que nos va a constituir como sujeto, esa experiencia que tenemos siempre con otros, siempre. Desde que estamos adentro de la panza de nuestra madre, es una experiencia con otros. Primero a través de un intercambio biológico, ¿sí? Piensen que el sujeto es relacionado desde los primeros momentos de la vida. Primero tiene que existir un espermatozoide y un óvulo, o sea, ya desde ahí hay una interacción, ¿sí? Y después, una vez que está el embrión, ¿sí? Tiene que haber un proceso de intercambio, si no, eso no prospera. Entonces, nacemos en el interior de un cuerpo, ¿sí? Emergemos de ese cuerpo y nacemos en el interior como sujetos, nacemos en el interior de una trama vincular, compleja, contradictoria, histórica. Miren si no será histórica que en estos momentos de la pandemia, por ejemplo, una de las cosas que estamos hablando es cómo se redefine nuestra vida cotidiana y el impacto que tiene en nuestra subjetividad lo que estamos transitando, ¿sí?
nosotros no dejamos de ser quienes somos, pero nuestra subjetividad sufre un impacto y en ese impacto nos transformamos, ¿sí? Porque somos sujetos sociales. Y en esa transformación, precisamente, nuestro mundo interno se va reestructurando. Estamos en un proceso de desestructuración y reestructuración permanente. Estas ideas son las propias de Pillon, son aquellas que hicieron que transitara del psicoanálisis a la psicología social. Por eso su obra se llama así, del psicoanálisis a la psicología social. Entonces, destacar, por ejemplo, el carácter dialéctico del mundo interno, destacar el carácter como esa espiral que en otros momentos hemos hablado, esa espiral, ¿sí?, recorre toda nuestra vida y nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa espiral es una espiral dialéctico, ¿sí?, porque no volvemos al mismo punto del mismo modo. ¿Sí? No volvemos a ser los mismos después de haber transitado, por ejemplo, una pandemia. ¿Sí? ¿Qué te pasó, Julio? ¿Está tratando de desmutarse, como se dice? ¿Querés hacer una pregunta? ¿Eh? No te deja el aparato. Yo no hice nada. No, estaba viendo todas las compañeras, nada más. Ah, están Porque en el esto, pasillo. ¿no? ¿Eh? Porque estoy conectado con el celular. Ah, bueno. Ah, vas viendo de a una. Bien. Bueno. Claro, como ya hay una representación interna, todas son importantes, ¿no? Por supuesto que sí. Todas son importantes. Y además hace falta. Bueno, miren si será importante esto de entender de otra manera el aparato psíquico, como decía Freud, o el mundo interno, como dice Pillon, ¿sí? Que cuando nos falta un compañero, una compañera, falta algo, ¿sí? O sea, eso tiene un sentido, ¿sí? Bueno, entonces, esta idea de proceso contradictorio, recorrido precisamente por múltiples contradicciones, por esos miedos que decía Pillon, porque podemos estar en un momento de detención o de estereotipo también, ¿sí? Pero a pesar de estar en un proceso de detención, también podemos aprender de ese momento, de ese estereotipo, como le pasó a Pillon. Estuvo frenado y fue elaborando su teoría, publicando a lo mejor artículos por separado, con mucha resistencia por parte de otros psicoanalistas, porque le valió a la vez, le valió muchas críticas de lo que era la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ahora entonces él va a entender de una manera distinta a esos pacientes que tenía en el hospicio, o que venían a consultar los pacientes que veían, ya sea como psicoanalista, en su consultorio, lo que fuera. ¿Sí? Lo que le pasaba a esas personas iba mucho más allá de un conflicto intrapsíquico, como decía Freud. ¿Sí? Lo que le pasaba al paciente era algo que tenía que ver, dice él, con la situación en la que estaba. O sea que la salud y la enfermedad son situacionales. Por eso yo digo, el sujeto es histórico. No nos enfermamos de cualquier cosa, en cualquier momento, ni de cualquier manera. ¿Sí? Porque somos sujetos históricos. ¿De qué nos estamos enfermando estos últimos años? Y de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con los trastornos de ansiedad, con las adicciones, ¿sí? Con la depresión. En la época de Freud eran las histerias de conversión, ¿sí? Lo que predominaba. Hoy predominan otras cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque ha cambiado
la situación es distinta. Hoy, por ejemplo, ¿sí?, una cuestión que aparece en esta situación de pandemia, yo digo, es el sub y baja, ¿no? Hay momentos que estamos acá, en otros momentos estamos allá. Y no es porque seamos bipolares, ¿sí?, sino porque tiene que ver con el impacto en nuestra subjetividad de la situación que estamos transitando, ¿sí?, donde hay cosas de las que estamos hablando que hace un año atrás, ¿sí?, ni teníamos idea que existían. ¿Mm? Y hoy estamos en el sub y baja, esperando a ver qué pasa acá, qué pasa allá, qué pasa en Neuquén, qué pasa en Río Negro. Mirá lo que está pasando otra vez en España, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver con el impacto en nuestra subjetividad. Y yo siempre digo, no de la cuarentena, del aislamiento, eso es la medida que se toma para el impacto en la subjetividad de que hay algo que amenaza no solo el que no podamos reunirnos, sino que amenaza nuestra salud, nuestra vida. Bien. Y lo bueno de esta cuestión es, como decían, bueno, podemos seguir haciendo de otra manera, porque eso es lo que nos mantiene, ¿sí? Porque siempre hacemos en situación, ¿sí? En la escuela adoptamos esta manera. ¿Por qué? Porque es la situación. Si queríamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, una que no lo podemos hacer porque está prohibido, digamos, el Consejo Provincial de Educación, pero además porque está en riesgo nuestra vida. La otra es no hacer nada, y ahí también está en riesgo nuestra salud mental. Entonces, poder seguir aprendiendo en las condiciones, ¿sí?, que son distintas, que son otras, garantiza nuestra salud mental, ¿sí? Y muchos dirán, bueno, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo, nunca es lo mismo, ¿sí? No era lo mismo cuando los inmigrantes venían a la Argentina y estaban 2 meses arriba del barco para llegar a la Argentina, que hoy que tomamos un avión y en 12 horas llegamos al otro continente. No es lo mismo. La subjetividad se acomoda de otra manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque recorremos el espacio-tiempo de manera diferente, ¿sí? Entonces, ahí ha llegado, en la sala de espera, hay un señor que se llama David Canales, que vamos a dejar entrar. Bien. Ana, Sí, te escucho, Julio. por ahí también esto, porque ya llevamos varios meses ya con esta nueva cotidianidad. Y por ahí el otro día yo pensaba, ¿será que está bueno la normalidad que teníamos antes también? La forma de vida, porque yo antes tenía una forma de vida que no paraba un momento, ¿no? No paraba un momento, porque tenía el trabajo, el estudio, tenía otras actividades y también era una normalidad que estaba como estipulada y no me dejaba ver otras cosas, ¿no? Seguro. Esto, ¿no? Esto Foucault está dice, ¿no será súper que el problema es la importante. normalidad? Sí, a ver, yo creo que esto pone en evidencia no solamente cuestiones que tienen que ver con lo que no podemos hacer, sino con algunas cosas que a lo mejor hacíamos y no eran del todo saludables, ¿no? No eran del todo buenas. Yo les decía, no casualmente los trastornos de ansiedad son a partir de los 90 los que ocupan las estadísticas, digamos, de cuáles son las problemáticas que hay, ¿no? O las adicciones y demás. La sobreadaptación también a un ritmo que no es saludable. También nos permite ver eso, por ejemplo. Nos permite ver, bueno, qué cosas de lo que hacíamos
normalmente, ¿no? O sea, en esa cotidianidad encubridora, tenían que ver más con un adaptacionismo o con una adaptación pasiva a la realidad, ¿sí? Donde en realidad nos perdíamos a nosotros mismos. Yo creo que eh, poder ver esas cosas, poder ver nuestras potencialidades también como para poder enfrentar situaciones desconocidas, está bueno, ¿sí? O como decía la compañera, esto de este proyecto de la panadería, que era algo que ella tenía y que estaba ahí, y demás, poder hacerlo ahora, está bueno. Y no porque le va a ser fácil, porque emprender nunca es sencillo, ¿sí? Pero si uno espera a que se dé todo para todas las condiciones para algo, no hace nada. Tenemos que hacer en las condiciones que tenemos, ¿sí? Y en las condiciones que tenemos son las que nos van a marcar qué podemos hacer y qué no. O sea, siempre somos en situación, siempre somos sujetos situados, ¿sí? Y como sujetos situados, bueno, qué sé yo, hay cosas que vamos a poder y otras que no, ¿sí? Esto se va a cortar en un ratito. Les aviso, yo vuelvo a llamar al toque, así que no se me vayan a variar por ahí, sino que se me vuelven a conectar con el mismo link, para que yo pueda terminar de dar la clase. Cuando yo termine la clase, después pueden hacer lo que quieran. Se arreglan con David. ¿Estamos? Bueno, ahí vamos caminando entonces, despacito, despacito, a este concepto de Pillon, que también lo han escuchado otras veces, que es el concepto de portavoz. Él dice, aquel que enferma en un grupo familiar es portavoz de la problemática de ese grupo familiar, ¿sí? O sea, ya no es la idea del paciente que tiene que ver con un conflicto intrapsíquico, sino en todo caso lo que le está pasando adentro de su alero, como decimos también, de su mundo interno, de su bocho, todos esos conflictos tienen que ver con la situación en la que está, con su grupo, es perturbar, él dice, es portavoz precisamente de una perturbación en ese grupo familiar. Puede ser en el proceso de comunicación, puede ser el proceso de aprendizaje, por lo tanto, también. Pueden ser los secretos familiares, los que Pillon también se encargó mucho de trabajar, ¿sí? Aquello que no se dice, ¿sí? ¿Qué pasa en las familias cuando hay uno que dice lo que nadie quiere escuchar? Y bueno, es el que está enfermo, es el que está mal, es el que está loco, es el desubicado. Y muchas veces, sin llegar a ponerle el rótulo de loco, es el que es medio apartado, ¿sí? Porque está diciendo lo que nadie quiere escuchar. Está denunciando algo disfuncional en ese grupo, ¿sí? Y esto también Pillon lo trabaja después en los grupos operativos, como el que tenemos acá, bueno, en todos los grupos, no solamente, ¿no?, para entender la salud y la enfermedad, sino también para entender los procesos, ¿sí? Entonces, el portavoz es portavoz a pesar de él, no es un proceso consciente, no es que levanta la mano y dice, yo soy el portavoz, no, ese puede ser el delegado, qué sé yo, o el que se quiera hacer el delegado, pero el portavoz es portavoz a pesar de él, ¿sí? Dice Pillon, tiene que ver con una horizontalidad, como lo habrán visto en algún momento, una horizontalidad que está ocurriendo en lo grupal y una verticalidad, ¿sí?, que tiene que ver con la historia de ese sujeto. Hay un punto donde esto confluye y ahí emerge el portavoz, digamos, ¿no? O sea, por eso no es. A veces, qué sé yo, determinadas familias, como por ejemplo esta familia tan famosa ahora del campo, Echevere, la portavoz es esta señora que se opone a todo el discurso familiar, ¿sí? ¿Y qué es? Expulsada de la familia, ¿no? Bueno, ¿qué denuncia ella? Y
denuncia lo que pasa en ese grupo. Sí, Andrea. Quería preguntar si el portavoz tiene que tener alguna característica especial para ser portavoz. Puede ser cualquiera, porque se va a cualquiera para cualquier situación. Por eso es lo de lo vertical y lo horizontal, ¿no? Hoy puede ser este, mañana puede ser aquel. En esa familia, por ejemplo, la portavoz, ¿por qué emerge? Porque es una mujer, ¿sí? Porque tiene que ver con determinadas cosas que le pasaron en su historia y con cosas que pasan en la horizontalidad de esa familia, ¿sí? Entonces, es ella por eso, ¿sí? En otra familia puede ser cualquier otro, o en esa misma familia, pero a lo que yo voy es esto de entender que cualquiera podemos ser portavoces, de determinadas situaciones, silenciadas, calladas, lo que fuera, pero tiene que ver con la articulación de ese momento horizontal con la historia personal, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa que nosotros estamos en una reunión, lo que sea, y en un determinado momento no sabemos muy bien, pero saltamos con algo. No porque lo pensemos, o nos angustiamos, o nos ponemos a llorar, o nos enojamos, ¿sí? Ahí se articularon dos cosas, lo horizontal y lo vertical, ¿sí? Pero vamos a seguir trabajando esto, porque esto es interesante, porque es entender que lo que ocurre va más allá de lo individual. Si bien hay una verticalidad. Esto es lo complejo del pensamiento de Piaget, ¿sí? Que incluye lo vertical y lo horizontal. Para entender la situación tenemos que tomar las dos cosas, ¿no? En ese aquí y ahora confluyen estas dos cosas, ¿sí? Y aparece algo. A pesar de... yo suelo dar un ejemplo de algo que a mí me pasó. Estábamos en una jornada de psicología social en Buenos Aires, a pocos años de la dictadura. En la sala de abajo es como un subsuelo, que es el aula más grande que tiene la Escuela de Buenos Aires, y hubo un incidente, digamos. Alguien puso un petardo en la caja de la luz enorme, y estábamos todos en ese subsuelo, digamos. Fue una especie de atentado, digamos, que quería únicamente asustar, indudablemente. Yo en ese momento vi que entraba un carro de asalto. Y nunca entró un carro de asalto. Eso salió de mi cabeza. ¿Y por qué salió de mi cabeza? Por situaciones que yo pasé, donde había tiros, bombas, lo que sea, y carros de asalto. Eso estaba guardado en mí. Salió en ese momento. Después lo hablamos entre todos, porque muchos tuvieron también esta cuestión de agarrarse y querer salir corriendo, que hubiera sido terrible, porque éramos un montón de gente en un espacio chico, ¿sí? Pero ¿cuáles fueron las imágenes que